Bueno, muy buenos días a un nuevo Diálogo por Chile, esta iniciativa que está llevando a cabo la Universidad de los Andes en el marco de esta situación tan extraordinaria que estamos viendo como sociedad, como país, como humanidad, ¿no? Esta iniciativa se enmarca en el interés de la universidad por aportar en esta crisis con alcances, bueno, tan extenso, político, económico, sanitario. Y la idea es crear un espacio de diálogo virtual con invitados destacados que permitan al público en general informarse sobre temas de contingencia e interés nacional, una conversación abierta y con preguntas de la misma audiencia. El tema que vamos a tratar hoy día además se enmarca para nosotros en el 10º aniversario de la Dirección de Innovación y en la celebración del número 1 en el ranking Shimago en innovación, que nos tiene muy orgullosos como universidad. El tema de hoy va a ser ciencia e innovación en tiempos de pandemia. Y para eso contamos con dos invitados muy interesantes. La primera persona es Carolina Torrealba, ella es subsecretaria del Ministerio de Ciencia, es bióloga y doctora en biología por la Universidad Católica. Ella formó parte del comité ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida, fundó una editorial, es autora de un libro sobre los inicios de la experimentación biológica en Chile, dirigió también por un tiempo la iniciativa científica Milenio y es miembro de la Junta de la Fundación Chile, que promueve soluciones de alto impacto en los desafíos del país. Nuestro segundo invitado es Sebastián Bernales, es licenciado en Bioquímica de la Universidad Católica de Chile y PhD en Biología Molecular por la Universidad de California, San Francisco. Hoy se desempeña como CEO de Praxis Biotech, de la que además es fundador, una empresa basada en Estados Unidos, y también en Mercken Biotech, una empresa de innovación tecnológica con base en Chile. Es parte del directorio de Fundación Ciencia y Vida y de la Fundación EcoScience. Previamente también fue vicepresidente de Medivation Incorporated, una empresa de California, que desarrolló una droga para el cáncer de próstata que posteriormente fue vendida al laboratorio Pfizer. Muy bienvenidos, Carolina, Sebastián. Vamos a partir con una pregunta para Carolina. Esta crisis del COVID en Chile ha dejado en evidencia nuestras dependencias, ¿no? En temas que hoy parecen críticos, desde la mascarilla N95 hasta la investigación en vacuna, desde la carencia de ventiladores hasta el reactivo para el PCR, haciendo un paralelo con la energía en Chile, ¿no? Donde se ha tomado conciencia de la necesidad de una estrategia hacia la autonomía. ¿Cuál es o debería ser la estrategia en investigación e innovación? Estoy con volumen. Hola Luis Alejandro, Sebastián, primero que nada muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta década de existencia a la Dirección de Innovación de la Universidad. Y es interesante el paralelo que haces, porque si uno recuerda, hoy día nos paramos con cierto orgullo en materia energética en nuestro país, ¿cierto? Pero eso ocurrió también después de un periodo en el que estuvimos bastante complicados, por así decirlo. Vimos de manera muy evidente nuestra dependencia energética con nuestros países vecinos, con otros países, y nos enfrentamos a una situación compleja que nos hizo generar una estrategia distinta, y hoy día, tal vez ya a 10 años de ese momento, nos paramos con estadísticas y con una matriz energética diversificada y tal vez incluso liderando en ciertos aspectos en el resto del mundo. Y en ese sentido, yo creo que tenemos una súper responsabilidad hoy día de mirar cuál va a ser nuestra estrategia futura. No digo que Chile no la ha tenido, Chile ha tenido una estrategia en materia de ciencia y tecnología, ha conducido un camino, para algunos tal vez lento, algunos que somos muy ansiosos y queremos que las cosas ocurran rápidamente, se nos ha hecho largo, pero la verdad es que si uno mira el cambio del país en los últimos 20 años, han habido avances importantes de partida. Bueno, nosotros ahora estamos construyendo esta nueva institucionalidad que implica por lo menos empezar a mirar el problema de manera sistémica. Ahora,
Este momento ojalá que sea, digamos, y puede ser como sociedad un punto de quiebre para pensar una nueva estrategia. Y lo que uno debería pensar es cómo debería ser esa nueva estrategia, digamos, cuáles son los puntos que debería abordar. Y no, obviamente que no voy a profundizar en ellos porque cada uno es un capítulo en sí mismo, pero yo creo que en vez de partir inmediatamente, nosotros efectivamente llevamos mucho tiempo pidiendo que haya una mayor inversión tanto pública como privada en el país en materia de ciencia y tecnología. Pero creo que es súper importante el mirar el cómo vamos a avanzar y cómo vamos a crecer también, no solamente en el monto. Y en ese sentido yo creo definitivamente, y soy una convencida de que la ciencia tiene que ser mucho más abierta y representativa, más que representativa, más diversa de lo que se hace hoy día. Puedo argumentar todas estas cosas, pero para no hablar tanto rápido. Tenemos que orientar más y orientar bien. Chile orienta poco y a mi parecer no orienta bien la investigación científica, entonces también son resultados un poco fútiles esa orientación, no todos, nuevamente. Y entrar de frentón en esa discusión que a veces se ideologiza mucho entre orientar una estrategia industrializada de frentón o completamente libre, hay caminos intermedios, están los grandes desafíos como el cambio climático, envejecimiento, que nos permiten orientar de una manera que le hace mucho más sentido a una sociedad actual. Tal vez como un cuarto punto, definitivamente, y eso es algo que hoy día hay un debate interesantísimo, tiene que ser más abierta, tiene que ocurrir, los resultados de la investigación tienen que estar más disponibles para más personas de manera más rápida. Y esa es una discusión también bastante amplia, digamos, que hoy día toma un peso especial. Y finalmente, yo creo que uno no gana absolutamente nada con seguir con un mantra que tal vez muchos que hemos impulsado el tema de la investigación y desarrollo en el país y tal vez en el mundo, el mantra por mayor inversión en investigación y desarrollo empieza a no hacer sentido si uno no tiene una cultura y una educación científica profunda en una sociedad. Y esas cosas tienen que ir avanzando de manera conjunta porque no es una discusión de un gobierno o de otro, llevamos décadas en discusiones, sino que es una sociedad que de alguna manera tal vez no le ha hecho sentido frente a otras prioridades. Hoy día creo que es importante tomar también este contexto con una obligatoriedad de también dirigir ese conocimiento a una sociedad más ilustrada en materia científica. Aparte de tu respuesta, ahora Sebastián, porque tú dijiste que uno de los es civilizar de mejor manera los resultados de la investigación. Y aquí quería preguntarle a Sebastián, que es investigador y además innovador, y tiene una pata en cada lado, diríamos, la ciencia y porque situaciones como la que estamos viviendo hoy en Chile de alguna manera ponen al descubierto ahí en el núcleo de la innovación. ¿Es ciencia o negocio? ¿No? Simplemente por poner una idea que ha salido más de alguna vez, ¿deberían liberarse las patentes en situaciones como las que hoy? Todos sabemos que en parte los resultados de la investigación muchas veces se liberan tardíamente porque hay intereses comerciales, ¿no? Involucrados porque son parte de la inversión, etcétera. Deberíamos resignarnos a que la inversión o el gasto en investigación va a fondo perdido. En fin, Sebastián, te traslado esta pregunta a ti que lidias hoy con estas dos caras de la innovación y su por lo menos aparente incompatibilidad. Bueno, Luis Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a la subsecretaria Carolina Torrealba también. Un placer estar acá desde San Francisco, California, conversando con Chile y tratando de aportar al menos a este diálogo científico. Me gustaría, antes de contestar tu pregunta, retomar tu pregunta anterior que estaba contestando Carolina, porque creo que cuando tú preguntas cuál debería ser la estrategia en investigación e innovación en términos generales, yo creo que algo fundamental acá es usar y potenciar la comunidad nacional que ya tenemos y sus redes internacionales. Por las características que tengamos, es una red que ya existe, que ha logrado sobrevivir las condiciones específicas que tenemos en Chile, que ya está establecido. Yo creo que tenemos que partir de esa base, de que hay una comunidad establecida ahí que puede sacar adelante la ciencia y trabajar mucho con ello. Ese sería un primer comentario a la pregunta anterior. Lo segundo, y yo como parte de los que vivimos afuera,
es que creo que podemos aprovechar a todos los científicos y a la comunidad que vivimos afuera. A todos nos importa Chile, todos queremos aportar con Chile, queremos ver cómo aportamos nuestro granito de arena tanto en llevar cosas a Chile como también en traer cosas de Chile hacia acá. Y para mí una de las grandes estrategias debería ser seguir aportando en la ciencia básica, aprender algunas de las cosas que han pasado acá. Por ejemplo, la filantropía ha sido un motor importante para ayudar en la ciencia básica. Y lo otro, apoyar a la ciencia del emprendimiento. Acá hay un buffer que está justo entre la ciencia básica, que es muy del gobierno y ojalá con algo de filantropía, y la ciencia aplicada. Y entre medio de esto está el emprendimiento, que tiene mucho riesgo y que uno a veces no sabe cómo tomarlo. ¿Es ciencia básica con mucho riesgo o con un poco de aplicación, o es ciencia aplicada con mucho riesgo? Yo creo que ahí el gobierno tiene que dar algunos beneficios para que se pueda fomentar, por un lado, y por otro lado los inversionistas tienen que ponerse más sofisticados y también correr más riesgos para poder tomar ese tipo de inversión. Bueno, eso era de la pregunta anterior. En relación a tu pregunta ahora, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Es negocio o no es negocio? Yo creo que hay que hacer una gran distinción en lo que está pasando ahora con lo que pasa en general. Lo que está pasando ahora es una emergencia, es algo que nunca antes habíamos vivido, y acá tenemos que tomar todas las medidas necesarias para ayudar a que esto avance rápido, para ayudar a que la gente se muera menos, para que países como el de nosotros, en Chile, que no tenemos vacunas, tengamos acceso a eso. Yo, por ejemplo, personalmente, sí creo que se deberían liberar las patentes para que todos los países, si tienen los medios, puedan llegar a esos desarrollos tecnológicos de una manera eficiente. En especial en situaciones como esta, cuando vemos que Inglaterra, en su colaboración entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford, anuncia que se va a poner con todo a hacer dosis para la próxima vacuna que tienen, y esas son 30 millones de dosis. Es decir, de esas 30 millones de dosis no va a llegar ninguna a Chile. Entonces, ver cómo hacemos para hacer algún atajo para llegar a eso. Tenemos otros problemas, porque podemos tener la patente, que es como la receta de cocina, pero después necesitamos estos bioreactores gigantescos para producir la patente, entonces necesitamos alianzas, y ahí vuelvo a lo anterior. Hay personas, chilenos, que trabajan en alguna de estas empresas, hay que ponerse a la cola, hay que tratar de tener los contactos correctos, hay que poder hablar el mismo lenguaje, cosa que te pesquen cuando estás hablando. Entonces yo pondría eso en la primera emergencia. Estamos en una emergencia y en emergencia se hacen cosas especiales. Y después está todo lo otro de que si la ciencia es negocio o no es negocio. Yo creo que el sistema actual tiene muchas deficiencias y hay que mejorar muchas cosas, pero sí resulta que si a una empresa tú le das un incentivo de que invierta mucho en ciencia y en tecnología, y al final el incentivo que le das es que es dueña de esa propiedad, de lo que la tecnología que creó por 20 años con su propiedad intelectual, y probablemente se puede demorar unos 8, unos 10 años invirtiendo en varias de estas tecnologías, no todas ven la luz, y después tiene 10 años, 8 años, 5 años para comercializarla y pagar esa investigación y pagar las otras investigaciones. A mí me parece que es un modelo que funciona, que puede ser muy mejorable, donde hay unos grandes conglomerados a veces de empresas que nos generan algunos problemas, y hay una parte importante que pasa después de que se acaba la patente, que eso pasa a ser un conocimiento de la humanidad. Entonces, si uno lo mide en el mediano y en el largo plazo, hay investigaciones muy buenas que tuvieron un incentivo por 20 años, y probablemente de esos 20 años, los últimos 5 son los que más se pueden usar, y después eso pasa a ser un genérico, y pasa a ser para que toda la humanidad lo pueda ocupar. Muchas gracias, Sebastián. La pandemia en particular ha puesto de relevancia el lugar que la ciencia tiene en la política, ¿no? Se ha producido una suerte de iluminación, ¿no? sobre la importancia que la ciencia tiene en política. Y aquí me gustaría preguntarte a ti, Carolina, ¿cuáles son los aprendizajes que esta experiencia en particular está dándonos para el diseño de políticas públicas en relación con la ciencia para el futuro? ¿Cómo se está aprovechando a la situación actual para proyectar el futuro de las políticas públicas en relación a la ciencia y a la innovación? Luis Alejandro, te salieron un poco desordenados los panelistas porque también quiero comentar la pregunta pasada de Sebastián. Adelante, por favor. Porque pero voy a contestar esa también. Es muy interesante el tema, porque de verdad que yo creo que ese es el tema que nos tiene a todos bastante asombrados de cómo ha reaccionado la comunidad científica en este contexto. Y para decirlo, tal vez gente que no está tan familiarizada de cómo opera la ciencia. La ciencia, tanto la ciencia y la innovación, operan
de formas que van protegiendo a veces el conocimiento de distintas maneras y lo publican para hacerlo disponible. Pero los científicos tienen una manera también de proteger, sin embargo lo publican al final, tienen una manera de proteger también su investigación para, como quien dice, guardar resultados, para tener una historia completa y publicarla en las mejores revistas, y existen ciertos incentivos al respecto, que hay veces que efectivamente han sido bastante cuestionados en este último tiempo. El negocio de las editoriales, estas editoriales a su vez cobran por la publicación de estos resultados, y hay toda una cadena de incentivos que hace que también el conocimiento avance más lento, ¿ya? Ocurre también con las patentes, que está el incentivo de, ok, para que un descubrimiento tú no lo ocultes, sino que lo disponibilizas, tú comunicas a través de una patente, pero te garantizan que tú vas a poder tener las ganancias de ese descubrimiento por un cierto tiempo, como lo explicó Sebastián. Y lo que ha ocurrido en tiempos de pandemia, a mí me parece absolutamente sorprendente con respecto a las publicaciones científicas. Y aquí yo voy a hacer, yo no soy, pero voy a hacer realmente un tremendo reconocimiento a la comunidad científica internacional, que entendió de manera inmediata que, como dice Sebastián, son dos cosas, pandemia y no pandemia. Estamos en pandemia, y desde el minuto 1, desde el minuto en que se secuenció el virus, que se puso a disposición, el genoma del virus, se pone a disposición, y empezaron a operar consorcios internacionales en todo el mundo, con colaboraciones de investigadores en China, en Estados Unidos, en Inglaterra. Hoy día tenemos la secuencia completa, tenemos la cristalización completa de cada pedazo del virus, intentando entonces tener un resultado. Ahora, un resultado que vaya, por supuesto, a una vacuna. Creo que ese vigor que hemos visto y ese compromiso, claro que estamos en tiempo de pandemia, en el mundo de la investigación, que ha decidido publicar antes, como se llaman los preprints, antes de imprimir, antes de que te lo acepten en una revista, es decir, renunciando a todos aquellos incentivos de la carrera de investigador, que te publiquen en una revista de alto prestigio. Eso se entendió inmediatamente, y eso permitió un avance, y para mí sin precedentes. Yo nunca he visto, no sé si había ocurrido algo así antes. Creo que lo que ocurre en el mundo, más bien de cómo aprovechamos los frutos de esa investigación, han sido diferentes. Todavía no tenemos claro de que vamos a tener una total, por ejemplo, liberación de la patente cuando tengamos una vacuna, de manera que podamos inmunizar a toda la población mundial y no necesariamente aquel lugar en el cual, digamos, se desarrolló esta vacuna. Yo sé que es difícil decirlo, pero es importante que tengamos, yo creo que ahí hay un desafío gigante, creo que se puede hacer, se requiere innovación en cómo se aborda el problema, pero también es importante decir que en esta disyuntiva ciencia y negocio no son incompatibles, pero también es importante reconocer que la ciencia y los negocios de la ciencia es subsidiado por el Estado en todas partes del mundo. Y en tiempos de pandemia me parece que los frutos de estos negocios deberían ser, digamos, primero tener razones humanitarias para tener como objetivo inmunizar a toda la población. Y creo que hay un desafío que no me cabe duda que yo creo que lo vamos a alcanzar. Espero tener la misma confianza en el mundo político que en el mundo científico, que creo que ha estado a la altura de estas circunstancias. Con respecto a lo segundo, es un tema muy interesante. Tú mencionaste, y hay un artículo que le recomiendo, que salió en el diario El País hace poco, que se llama algo así como "Los científicos no paran de equivocarse". Por una parte, esta pandemia nos ha puesto en una situación increíble en que nunca habíamos escuchado a tanta ciencia, tantos científicos e investigadoras en la prensa, en las noticias, en todas partes. Está todo el mundo queriendo entender y conocer de qué se trata los descubrimientos científicos, para poder entender básicamente en qué mundo estamos parados y cuáles son nuestras oportunidades y expectativas. Y eso uno podría decir, tú dijiste una palabra que es interesante porque dice esta especie de iluminación, ¿no? Yo soy un poco reacia a poner a la ciencia como esta iluminación. Creo que es súper importante también decir que es un factor más fundamental. Yo estoy convencida que sin el cual no vamos a ser capaces de enfrentar desafíos complejos, ni esta pandemia, ni cualquier otro que venga en el futuro. Y es importante que los países lo entendamos más temprano que tarde. Creo que esta es una clarísima demostración de eso. Sin embargo, si no entendemos cómo funciona el conocimiento científico, que funciona a base de equivocaciones, se buscan errores, se busca donde el sistema no funciona.
Entonces, no es un conocimiento que te lleve a una verdad revelada, sino que es un conocimiento móvil, y que disponibilizarlo implica también que ese conocimiento puede cambiar y que tiene limitaciones súper específicas en torno a lo que yo estoy hablando, ¿ya? ¿Y por qué es importante poner todo esto en la misma juguera? Porque lo que comenta el artículo del diario El País dice, hace 2 meses todos hablábamos que necesitábamos más inversión en ciencia. Hace un mes empezamos a decir, no, es que los datos de los científicos están mal, están equivocados, es que las proyecciones de lo que dijo no eran tal. Y hoy día, el artículo dice, estamos de enfrentón hablando de engaño. Entonces, tanto como entender que la ciencia es un insumo fundamental, es entender que es un insumo, que existe que es cambiante, ¿cierto? Que cambia en el tiempo, que la evidencia es móvil. En esto ha sido increíble en este contexto cómo ha ido cambiando nuestro conocimiento, y que tenemos que ponderarla como tal. Sin ella es imposible salir, pero es un insumo y los científicos no vienen a iluminar a nadie, vienen a establecer una conversación en la cual tienes que poner una combinación de aspectos sociales también, económicos, emocionales, culturales, sin los cuales es imposible salir de problemas complejos. Muchísimas gracias. Me gustaría ahora transmitirle a Sebastián una pregunta que hace una de nuestras auditoras, María Paz Rodríguez, que en resumen sería esta. ¿Qué podemos aprender en Chile del sistema educativo de los Estados Unidos desde la perspectiva de la innovación? Esto te lo pregunto, Sebastián, porque tú estás allá, estudiaste acá, y por otra parte porque los cambios, particularmente en este aspecto de la ciencia y la innovación, son de trayectorias largas, de trayectorias lentas. Por lo tanto, podríamos decir, como con muchas cosas, comienza con la educación. Me gustaría preguntarte, ¿qué podemos aprender? Conociendo las dos realidades, porque hay muchas cosas que no podremos replicar acá por diferencias estructurales, pero otras sí. No sé si hay algo allí que pueda... Sí, a ver, lo primero que me gustaría hacer, excelente pregunta, es que para mí las inversiones que hace en general el sector público en ciencia básica no es un fondo perdido. Gran parte de los descubrimientos que históricamente se han hecho en la ciencia vienen de las academias. A veces eran cosas que ni siquiera uno estaba buscando y de repente encontró un descubrimiento. Acá en la Universidad del Frente tenemos un ejemplo maravilloso donde hubo un chileno involucrado, Pablo Valenzuela, quien desarrolló la vacuna para la hepatitis B. Yo, la oficina donde estoy actualmente era el cofundador con Pablo de los que hicieron Chiron, que vino de tecnologías asociadas a lo que pasó en la universidad, la vacuna de la hepatitis B. Y porque se generó que justo en ese minuto se podían producir ciertas cosas en levadura y pudieron hacer la vacuna. Entonces yo lo primero que diría es que yo soy una persona que es muy pro ciencia básica y que tiene que ir de la mano con la ciencia aplicada. Entonces, por gran parte de los descubrimientos históricos han salido de la academia. Yo creo que ese es un primer punto y hay que fomentar la ciencia básica. Además de eso, de los descubrimientos que se pueden hacer, nosotros necesitamos que hayan personas sofisticadas que puedan, por ejemplo, importar y adaptar tecnologías. Tenemos que poder hablar el mismo lenguaje. Tenemos que poder dedicar personas que hayan sido entrenadas, por ejemplo, a asesorar a inversionistas que quieran hacer inversiones en ciencia. Tenemos que sofisticar a las personas que escriben en la prensa, cosa que las noticias que vayamos recibiendo no solamente sean certeras, pero nos sirvan también para educar a la población. Entonces, yo te diría que lo primero para mí es que acá ha habido un valor por la ciencia básica. Algo importante que ha pasado en Estados Unidos siempre es que hay un diálogo muy fuerte en lo que pasa en las academias y lo que pasa en el sector privado. Y en cómo normalizar ese lenguaje de cómo paso de la ciencia básica al sector privado, han habido una serie de reglas. Y en esas reglas a veces es que para bajarle el riesgo a ciertas inversiones, llega el gobierno y dice yo pongo un poco de dinero en esta idea que puede ser aplicada, cosa que cuando venga el inversionista ya tenga menos riesgo. O al inversionista le digo, mira, tú vas a tener beneficios tributarios si inviertes en estos proyectos de ciencia. Creo que algo que todavía estamos al debe, y no solamente en Chile, pero en el mundo, son todas estas oficinas de transferencia tecnológica de cómo se pasan ciertas tecnologías que pueden ser aplicadas al mundo privado. Yo te digo que hay deficiencias no solamente por las personas que pueden estar ahí, pero sino porque al mundo académico uno no tiene por qué estar pidiendo todo el tiempo que busque la aplicación. Yo creo que acá gran parte de la ciencia y lo que nos motiva a todos nosotros, que la ciencia es maravillarse, entender un proceso biológico, saber lo que está pasando, después tomar decisiones racionales para poder modificarlo
y por último aplicarlo. Pero todo esto va como parte de una esfera grande de la ciencia. Y en Estados Unidos yo creo que había una lectura muy buena de eso. Si tú te fijas, a diferencia y que es un gran orgullo tener a Andrés y a la Carola en el Ministerio de Ciencia, en Estados Unidos los presupuestos de ciencia van de los diferentes ministerios. El Departamento de Defensa tiene unos grandes gigantescos para ciertas áreas, el Departamento de Salud tiene otros gigantescos. Yo creo que la gran cosa que ha hecho Estados Unidos es que ha invertido mucho en educación básica y de ahí todo surgió hacia adelante. Sebastián, perdona que te interrumpa, para pasarle a la Carola lo que estaba recién planteando, lo que estaba implícito en tu respuesta, que es el trabajo en equipo, ¿no? para el desarrollo de la ciencia y de la innovación. Esto es algo que no se puede hacer solo desde el Estado, es algo que no se puede hacer solo desde el sector privado. Y aquí me gustaría preguntarte, Carolina, ¿qué se está haciendo desde el sector público, ¿no? para reforzar, enriquecer esta colaboración entre el mundo privado y el mundo público? Y particularmente me gustaría preguntarte, y en esto hay intereses creados, por supuesto, ¿cuál es el lugar de las universidades en este mecanismo, en esta estructura, en este circuito? Mira, se me ocurren dos temas muy contingentes para nosotros que son interesantes de destacar. Primero que nada, yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos y uno de los procesos también de maduración de nuestro sistema, nosotros tendemos a ser bastante críticos en general de todo, pero yo creo que el sistema universitario, así como tú dices, esta dirección de innovación que tiene la Universidad de los Andes, que lleva 10 años funcionando, yo diría que hace 10 años muchas universidades empezaron a formar estas oficinas de transferencia tecnológica, direcciones de innovación. Hoy día están apareciendo los hubs. Todo este proceso que describía Sebastián se ha ido formando en el tiempo y eso es un gran valor. Ahora, déjame contarte que en el contexto de esta pandemia, así como se han acelerado varios procesos, nosotros también nos pusimos a articular una red de laboratorios diagnósticos, ¿ya? Que básicamente fue decir cuáles son las capacidades que nosotros tenemos montados en nuestro sistema universitario, digamos, en el país, que nos pueden servir para la pandemia hoy día, ahora ya, y esto fue a finales de febrero, principios de marzo. Y lo que hicimos en ese minuto fue básicamente juntando al mundo de las universidades con sociedades científicas, proponer un sistema de laboratorios universitarios que hacen investigación en virología o en distintos ámbitos de microbiología, que tienen toda la infraestructura, el conocimiento y las capacidades para hacer diagnóstico, pero que no lo hacen porque hacen investigación, y reconvertirlos de manera temporal al diagnóstico para COVID-19. Esta es una idea que no es que se nos haya ocurrido por primera vez a nosotros, de hecho se ha planteado en otros países, pocos países la han logrado materializar porque es difícil hacer converger intereses múltiples, básicamente de todas las universidades, de distintos investigadores, sistemas de salud público, en este objetivo final. Y hoy día yo quiero decir que también aquí las universidades han hecho un trabajo increíble y nosotros hoy día mantenemos una red de colaboración también a través de las vicerrectorías de investigación de universidades tanto públicas como privadas. Nos han ayudado a ir conformando toda esta red de laboratorios que hoy día tiene cobertura nacional. Estamos en 14 regiones del país, desde Arica a Magallanes, tenemos laboratorios diagnósticos que dan cuenta hoy día de más de un 10% del diagnóstico nacional que se hace, pero de manera muy importante también ha permitido generar capacidades diagnósticas desconcentradas en el país. Entonces tenemos, por ejemplo, el diagnóstico que instalamos en el laboratorio Magallanes. Inicialmente daba cuenta del 100% del diagnóstico para COVID-19 que tenía esa región. Hoy día en Atacama es el 100%, en Antofagasta es 30%, y así vamos aumentando. Pero lo que es increíble de este proceso es que eso se pudo lograr única y exclusivamente porque existía una red de universidades organizadas, una red de vicerrectorías con quienes nosotros hemos tenido realmente una relación muy ágil, que no es solamente de información cruzada, sino que de trabajo.
se armó un comité de trabajo en la subsecretaría, en las cuales están representantes de las universidades públicas, privadas, sociedades científicas de bioquímica, microbiología, inmunología, y a través de eso hemos logrado armar este sistema. Este es un ejemplo, ¿ya? Porque esto se va a desarmar cuando se acabe la pandemia, estos laboratorios van a volver a su función normal, digamos, no de tiempos de pandemia. Esto es un ejemplo de cómo se puede articular finalmente en base a necesidades públicas, que no tienen que ser necesariamente del Estado, pero necesidades públicas, las capacidades que hemos instalado en el mundo de la investigación, en las universidades. Y yo creo que mantener esa relación va a ser fundamental. Si tú me hubieras dicho, no sé, 6 meses atrás, haz este proyecto, yo te hubiera dicho, perfecto, pero esto me va a tomar 8 meses. Y esto lo generamos básicamente en un par de semamas. Carolina. Y poder articular, sí, cuéntame. No, perdona que te interrumpa, pero es que quería aprovechar el vuelo para colocar la pregunta o la intervención que hacen dos de nuestros auditores, Francisco y Carlos, que relevan la importancia de la comunicación de lo que se hace en ciencia, tanto para animar a los que hacen ciencia a ser, vamos a decirlo así, muy generosos con la información que van descubriendo, y por otra también para, vamos a decirlo así, ampliar y sensibilizar a la comunidad con que lo que ocurre en los laboratorios es algo que también les importa a ellos. Y esto es una pregunta que te hago a ti, pero me gustaría extenderla a Sebastián luego, ¿no? ¿Qué lugar le asignan ustedes a las comunicaciones? ¿Hay alguna iniciativa que se esté tomando, que se piense tomar para, vamos a decirlo así, acercar, ¿no?, a la sociedad el espectáculo que significan esos descubrimientos paso a paso que van teniendo lugar en los laboratorios? Sí, a ver, creo que es fundamental y yo voy a ir más allá, no solamente es ampliar, sensibilizar, cultivar, sino que también es lo fundamental de generar una sociedad crítica, y sociedad crítica no solamente qué sé yo, con el rol que está teniendo el Estado, o el sector privado, etcétera, tener herramientas para poder criticar, sino que también incluso con la misma comunidad científica. ¿Y por qué esto es importante? Y aquí hablamos un poco de la pregunta anterior, ¿cierto? De por qué entender cómo funciona el conocimiento científico tiene que ver también con diferenciar qué es lo que es la ciencia, qué es lo que es la pseudociencia, y cómo puede también prender una de estas famosas noticias falsas o fake news hoy día. Creo que tenemos que hacer triple esfuerzo, y te voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros, en avanzar en esa materia. Hoy día se hace más vigente que nunca. Hoy día escuchamos a mucha gente hablar de COVID-19 y pareciera que todos somos epidemiólogos, o que todos somos especialistas en modelamiento, o que todos somos... Y la verdad es que no es así, ¿ya? Y creo que es tremendamente importante que la población sea crítica, no solamente con respecto a aquellos que no pertenecen al mundo científico, sino que incluso con las aseveraciones que hace el mismo mundo de la investigación, de entender que cuando uno se refiere a un tema, y un biólogo, qué sé yo, computacional, o una epidemióloga, se refiere a sus temas particulares, y tener una población crítica que sabe discernir ello, eso nos va a entregar una posibilidad de administrar la complejidad de información que hoy día tenemos. Yo creo que es vital para lo que hablábamos antes de la estrategia futuro, de qué rol va a tener la ciencia. Eso es un eje clave. Desde el Ministerio lo que nosotros hemos hecho es dos cosas. Primero, fortalecer todo el programa Explora, que es un programa que básicamente parte desde las bases, parte desde los niños y niñas a nivel preescolar, y tenemos toda una serie de programas que nos ayudan a incorporar la ciencia de manera indagatoria a nivel escolar. Pero también este año estamos haciendo otra serie de actividades que tienen que ver ya no solamente para los que van a ser líderes de opinión en algunos años más, sino que para quienes hoy día están digamos, consumiendo noticias, etcétera, también a través de una división que tenemos, creamos una división que se llama Ciencia y Sociedad, y que tiene iniciativas al respecto. Por ejemplo, hoy día mismo acaba de lanzar una convocatoria en torno a salud mental. Cómo disponibilizamos toda la investigación relativa a salud mental que tenemos en el país para poder hacerla más cercana a la ciudadanía en general, no solamente a tomadores de decisión, a la ciudadanía en general.
El año pasado inauguramos un festival grande que es FESI, Festival de Ciencia y Tecnología e Innovación, en que llevamos charlas de científicos al metro, etcétera, y cada vez más vemos mayor avidez por estos temas. Y aquí, de nuevo, súper importante recalcar que esto no solamente es importante para el objetivo de que la gente entienda, no es entender, es generar una sociedad crítica que te permita realmente administrar la complejidad que nos ponen tiempos como los actuales. Sebastián, desde tu propia experiencia como investigador, fundador de empresa, amante de la ciencia, ¿cuál es tu idea acerca de...? A mí me pasan dos cosas. Creo que esta pandemia nos ha ayudado a que personas, por ejemplo, como yo, que no somos comunicadores científicos, tengamos que salir de ese espacio de o hacer negocios, o hacer ciencia y ponernos en estos foros donde podemos discutir ciencia, y creo que es nuestra responsabilidad también ponernos en esta situación. Algo en relación a los proyectos de gobierno que siempre me ha gustado mucho, que muchos de los proyectos exigen que cierta cantidad de lo que te dan de dinero sea para divulgar lo que tú has hecho, la divulgación científica de los proyectos que tú tienes. Creo que eso es muy fundamental para conocer lo que está pasando en Chile y nuestras comunidades científicas. Por otro lado, yo estoy involucrado en dos fundaciones, la Fundación EcoScience y la Fundación Ciencia y Vida. En la Fundación Ciencia y Vida tenemos un programa establecido que es solamente para difusión científica, que es el programa Eureka, liderado por Pablo Rosenblatt, que es un programa espectacular, que ha hecho mentes brillantes, que la pelea siempre para salir en los canales de televisión, y creo que esa es otra manera de hacer que la gente, que el público general, conozca a nuestros científicos y conozca más de ciencia. En la Fundación EcoScience, que ahí soy director, tenemos, y no sé si lo has visto, tenemos un bus científico que va por Chile tratando de hacerle clases de ciencia a los niños, y copiando un sistema que tenemos acá en la Universidad de California en San Francisco, donde una de las gracias de hacer todo esto es que no sean clases de magia, que tú no llegas ahí, le hagas un experimento, salga humo y vea qué pasa, sino que apoyan a los profesores, que son los expertos en educar, en sus mallas curriculares. En la Fundación EcoScience tenemos un bus en el sur, otro en la zona central, y tenemos un bus de astronomía en el norte. Pero lo que decía Carolina, para mí esto parte desde las bases. Nosotros tenemos que preocuparnos de que hayan buenas clases de ciencia en los niños, que los niños puedan entender y cerrar este gap con los adultos. A mí hay una de las cosas que siempre me ha impresionado en Chile es que estos dos eventos científicos que son gigantescos, como el Puerto Ideas y el Congreso Futuro, se llenan. Se llenan, todo el mundo quiere asistir, participa, se traen unos speakers espectaculares, y eso es 100% de divulgación científica, es decir, hay un hambre por buenos contenidos. Entonces tenemos que acá, lo que tenemos que hacer es normalizar para arriba, ser más sofisticados y tratar de hacer cosas donde hablemos de ciencia. Yo ayer tuve justo que dar una charla como esta, y quedé totalmente impresionado que la han visto 100.000 personas. 100.000 personas estaban interesados de ver qué pasaba con el virus, de cómo entraban las células, de qué pasa. Y esto es cierto, es una pandemia, es una urgencia, pero también habla de que la gente quiere saber desde el nivel científico lo que pasa. Sebastián, te voy a transmitir la pregunta de Daniel, que es una de las N preguntas que nos están llegando por el interno desde nuestros auditores, y que tiene que ver con el cambio cultural que tiene que acompañar a cualquier horizonte de innovación en un país. ¿Cuál dirías tú que son, o cuáles dirías tú que son las principales tuercas de la máquina, en donde, porque hablamos de la educación de los niños, pero a los niños los educan profesores? ¿Debemos esperar 30 años para que haya un cambio cultural? ¿O hay tuercas que podemos ir apretando ahora para verlos? Mira, cuando hablamos, creo que hay varios temas ahí, pero cuando hablamos de la educación científica de los niños, algo que se hizo acá que funcionó muy bien, es que la Universidad de California en San Francisco se ofreció. La ciudad de San Francisco es una ciudad chiquitita, somos como 1 millón de habitantes, más otro 1 millón que viene todos los días a trabajar acá. Y lo que decidió la Universidad de California es decirle: nosotros apadrinamos las clases de ciencia. Todos nuestros alumnos de doctorado, cuando necesiten que vaya un científico a hacer clases de ciencias, apadrinan. Y hay muchas reglas del juego ahí. Es decir, el científico, el estudiante de doctorado, nunca va a ser el profesor, pero es el que apoya al profesor para que pueda comentar y tener los experimentos correctos para motivar. Ese fue un atajo que nos pegamos acá. Y después lo segundo, que le hizo el presidente de la Academia de Ciencias, el doctor Bruce Alberts, que fue presidente de la Academia por 12 años, y esta era su pasión, la educación científica. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que esto está resultando? ¿Qué métricas le ponemos para decir la gente está yendo más a la universidad, la gente le interesa más la ciencia, van más hacia carreras científicas? Yo creo que una de las cosas que podemos de cambios culturales es esa.
es poder ver cómo mejoramos la parte de educación científica. Yo creo que hay herramientas, no tenemos para qué inventar la rueda, podemos tener estos apoyos. Y después en el mundo más de la ciencia aplicada, creo que ahí el gobierno tiene mucho que decir en términos de fomentar la ciencia básica. Creo que tenemos que aprender de alguna manera y copiar lo que pasa acá, de que si había una persona que era millonaria y tuvo acceso a alguna enfermedad, regale su plata en filantropía, a lo mejor con algunos beneficios, para que se fomente la ciencia. Si bien históricamente la ciencia básica en las universidades y todos estos proyectos han sido un rol del gobierno, yo creo que va mucho más allá. Cada vez más la sociedad civil tiene que tener un rol en esto. Y después pasamos a la tercera parte, que es la parte de las aplicaciones de los negocios, lo que habíamos hablado un poco antes. Hay esta parte media híbrida de proyectos un poco aplicados, pero que no son biotecnológicos, y cómo le bajamos esos riesgos para que después lleguen inversionistas más sofisticados y digan, sí, yo le voy a poner una fichita a esto, o voy a tener un portfolio de fichitas para que esto crezca, porque me interesa ganar plata, y que yo personalmente no tengo un problema con que haga un negocio con eso, pero me interesa también apoyar a los emprendedores, hacerlo de una manera controlada, donde después esa información se devuelva a la sociedad. Sebastián, me aprovecho de la última parte de tu respuesta para pasarle la pelota a Carolina respecto de la forma de generar esta dinámica entre científicos, emprendedores, inversionistas. ¿Existe algún modelo, Carolina, en donde esto deba tener lugar o según el cual nosotros debamos aplicar nuestro esfuerzo? ¿O es simplemente la coordinación de esfuerzos disgregados? ¿Tienen desde el gobierno alguna estructura para promover esto? Sí, gracias por la pregunta, porque es un tema que la verdad me interesa muchísimo y hemos estado trabajando en un proyecto que empezamos su lanzamiento ayer, y que tiene como objetivo promover los emprendimientos de base científica. Ahora, ¿por qué un Ministerio de Ciencia o por qué un gobierno debería promover específicamente que existan emprendimientos de base científica? O sea, yo entiendo que alguien pueda cuestionarlo. Yo creo que aquí, en una respuesta voy a hacerla bien simple, digamos, bien por encima, pero en general todos los países que nosotros admiramos, digamos, y son los países que a los cuales nos gustaría parecernos, tienen una matriz bastante más sofisticada, son países más productivos. Y eso en general se da porque también tienen producción e industrias que tienen mucho más alta tecnología, desarrollos de alta tecnología, y eso al final genera sociedades con un mayor bienestar. Esto implica que hemos hablado mucho de cómo la comunicación de la ciencia, que la ciencia entre, no solamente el conocimiento científico, sino que el cómo opera es importante para construir una sociedad. Nosotros creemos que el paraguas, digamos, de un Ministerio de Ciencia y de una política de ciencia tiene que ir desde esa educación temprana hasta hacer todos los esfuerzos que tengamos porque los productos de la investigación no solamente aporten a políticas públicas, como hemos conversado, sino que también aporten a nuevas empresas de base científica tecnológica que al final sofistican nuestra sociedad y la pueden hacer muchísimo más productiva y un mejor bienestar para la población en general. ¿Qué es lo que nosotros hicimos con este convencimiento? Lo primero fue decir, nace el Ministerio de Ciencia, tenemos que tener un plan específico para abordar el emprendimiento de base científica, que finalmente es algo que no se ha hecho en el país, digamos, se han apoyado iniciativas de emprendimiento, pero que abordan emprendimientos muy distintos, y los emprendimientos de base científica son distintos, son más lentos, son más riesgosos, son más largos, pero a la vez te permiten también o te abren la potencialidad de tener descubrimientos mucho más disruptivos. Lo primero que hicimos fue hacer un catastro, una línea de base, y acabamos de publicar un estudio de cómo es el emprendimiento de base científica en Chile. Les voy a resumir, decir, sí, tenemos un ecosistema, hay cerca de 500, 600 empresas de base científica en el país, están catastradas, fueron entrevistadas, y hay una cierta radiografía que es interesante mirar, así que métanse a buscar el estudio, pero básicamente nos habla de un ecosistema naciente, y lo que nosotros queremos hacer es potenciar estos esfuerzos individuales y efectivamente poder hacer un ecosistema en torno al emprendimiento de base científica. Ayer lanzamos nuestro primer instrumento, es un instrumento que va a financiar hasta por 220 millones y un periodo de 2 años, emprendedores
o incluso investigadores o investigadoras que estén en la universidad y que quieran animarse a hacer una nueva empresa, pero para eso vamos a hacer todo un programa de acompañamiento con personas como Sebastián, que ya hicieron esta ruta, que ya hicieron emprendimientos, que fueron exitosos en ello y que hoy día pueden acompañar a un grupo de personas a dar este nuevo salto, digamos, correr este riesgo. Así que hoy día estamos empeñados en generar no solamente este nuevo instrumento, sino todo un programa de acompañamiento, y en eso vamos también a requerir mucho apoyo desde las universidades, de cómo vamos cambiando esta cultura, de permitir también que uno de los productos de nuestra investigación sea el crear una nueva empresa. Yo creo que aquí hay un modelo también, una visión país de hacia dónde, qué queremos hacer nosotros con el conocimiento y cómo podemos ayudar quienes promovemos la producción de conocimiento, universidades, Estado, etcétera, a que personas que tienen esa iniciativa y tienen las capacidades tengan las redes y todas las herramientas necesarias para que nos permitan construir una nueva economía, una economía del futuro que tenemos que empezar a delinear hoy día, ayer de hecho. Gracias. Mira, quiero ahora hacerle una pregunta a los dos, creo partir por Sebastián. Es la misma pregunta, ¿sí? Y esta probablemente va motivada en parte por mi propia dedicación a la ciencia jurídica. Y era preguntarte, Sebastián, ¿qué lugar le ves tú a las ciencias sociales y a las humanidades en la conversación que estamos teniendo? Porque a veces los ojos tienden a dirigirse a las soluciones científicas, entendiendo por ciencia la ciencia básica o la ciencia aplicada, y de la ecuación salen las ciencias sociales, y sin embargo, en el escenario que estamos enfrentando hoy, uno ve que hay grandes dificultades para saber aprovechar el tiempo, para saber estar solo, para saber lidiar con los propios miedos. En fin, hay un mundo, ¿no es cierto?, que acompaña el contagio viral y del que las ciencias duras, llamémoslas así, no se hacen cargo. Mi pregunta es, ¿tú le ves algún lugar? ¿Has tenido alguna experiencia que las valorice? ¿Están fuera de tu radar? Escucha, esto es como una conversación un domingo en mi casa, porque mi papá es filósofo y mi hermano es filósofo. Bueno. Entonces es un tema muy recurrente de cuál es el rol de otras áreas del conocimiento en esto. Y yo creo que lo que estamos haciendo, cómo hacemos las cosas, no pueden ser solo definidas con la ciencia. Acá hay una visión de qué mundo queremos, cómo nos conectamos, y tenemos que pensar que, en mi opinión, que la ciencia es una voz, pero no es la única. Porque acá también estamos definiendo el tipo de sociedad que queremos, es decir, cómo nos conectamos, qué pasa con todas estas preguntas que hiciste tú antes, qué pasa con los fondos públicos, cómo se gastan esos dineros, qué pasa con los impuestos, qué pasa con qué es lo que queremos, porque incluso las definiciones de cómo nosotros hacemos ciencia no vienen solo del mundo científico, vienen del mundo filosófico, cómo hacemos esta cosa reduccionista, qué interpretamos de esos datos, cómo los manejamos. Y acá, así como te decía yo antes que soy muy pro ciencia básica y que tiene que ir de la mano de la ciencia aplicada, creo que en biología tuvimos la suerte que la ciencia aplicada en biología tiene un gran impacto, por ejemplo, en salud humana, en agricultura, entonces es algo que podemos ver, que sabemos lo que está pasando. Y en las otras ciencias a veces cuesta un poco más ver la parte aplicada, pero yo creo que es fundamental. Acá hay tantas decisiones que tenemos que tomar cuando pensamos que somos parte de un planeta, que estamos contaminando y algo va a pasar a nivel político. Yo creo que no hay mejor ejemplo y mejor marketing para decir que necesitamos varias voces como lo que está pasando ahora. ¿Cómo nos definimos como sociedad? ¿Qué va a pasar con la parte económica, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con países como... Acá, no sé si tú has escuchado la frase, que la democracia a veces va en contra de lo rápido que se puede avanzar en la pandemia. Entonces hay muchas definiciones acá que no vienen del mundo científico, y yo creo que sería un error así considerar que la voz de los científicos es la voz válida. Acá tenemos que todos aportar desde nuestros lugares. Esa es mi visión personal. Gracias. ¿Y la tuya, Carolina? Mira, esto yo creo que lleva a una discusión que es bien interesante, que es desde cuándo la filosofía o disciplinas que más bien tienen que ver con las artes y las humanidades dejaron semánticamente de ser parte de la ciencia. Antes eran las ciencias, ¿cierto? Cuando hace 300 años atrás un filósofo era un científico y se consideraba como parte de aquello.
era un mundo que construía el conocimiento de una manera más integrada, ¿cierto? Y los que han tenido también, no sé por qué me acuerdo de esto ahora, pero los que han tenido el privilegio de leer la biografía de Humboldt, que publicó Andrea Wolf, ella describe cómo a Humboldt le hace una verdadera oda, porque el libro es fascinante, pero como tal vez el último pensador integrado, que paseaba desde el naturalismo hasta el arte, digamos, o la geografía, la geología. Entonces, efectivamente, como resultado del progreso, hemos ido desmembrando las disciplinas. Creo que los tiempos que vivimos hoy día, hacen que las ciencias naturales, digo yo, y médicas, si bien hoy día están en el pic de la ola, tienen que trabajar con muchísima humildad, porque también nos hemos dado cuenta cómo nuestros sistemas, independiente de que tengas o no tengas la vacuna, se van completamente pies para arriba si es que no eres capaz de entender. Y yo creo que este minuto en el que no entendemos mucho qué está pasando, y qué está pasando por las cosas que tú dijiste, que tienen que ver no solamente con que existe una pandemia, sino que cómo reacciona la sociedad contemporánea frente a la incertidumbre extrema que le impone una pandemia. Y eso ha generado básicamente una serie de ideas fundamentales que tienen que ver con el mundo del trabajo, la sociología del trabajo, el cómo nos aproximamos a los números. A mí, ese es un tema súper interesante de cómo se comunican las muertes y qué empiezan a significar los números, la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, las curvas. ¿Qué simbología le damos eso culturalmente en los países? ¿Cómo las distintas estrategias de salud pública son o no son apropiadas por la ciudadanía según el contexto cultural? Esos son temas fundamentales y nosotros estamos absolutamente convencidos de que en el minuto en que dejamos de ver ese panorama completo, dejamos de realmente ensalzar el mundo de la investigación en genérico. Y hoy día, de hecho, te voy a dar una buena demostración de que en Chile tenemos muchas disciplinas atentas a esto. Nosotros hace un mes, 3 semanas atrás, abrimos un fondo de investigación que estaba básicamente lo que le decía a nuestra población de investigación en Chile era decirle, usted de la disciplina que sea, si es que algo de lo que usted está haciendo se ve desafiado por COVID-19, por favor postule un proyecto porque queremos saber cuáles son las preguntas, cuál es la nueva carta de navegación que como sociedad tenemos que nosotros enfrentar en el mundo post-pandemia, lo que se nos va a venir después, no solamente hoy día con el auge de la biomedicina. Y recibimos 1.054 propuestas de distintas disciplinas y de todas partes del país. Entonces, eso demuestra cuán vigente está la investigación en distintas áreas hoy día. Carolina, uno oyéndote le queda la impresión, y estoy seguro que es así, de que el Estado está haciendo mucho por las ciencias, pero cuando uno mira un dato duro, que es el porcentaje del PIB que Chile invierte en ciencia e innovación, y además conoce que somos el último lugar en los países de la OECD, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué invertimos tan poco? ¿Qué habría que hacer para que eso cambiara? Sí, definitivamente el diagnóstico lo comparto. Yo creo que es una de las razones por las cuales decidí estar acá. Digamos, hay una realidad que no nos gusta y que queremos cambiar, y que esa es la principal motivación para tomar desafíos, entendiendo que este es un asunto que lleva, como decíamos al principio de la conversación, quizás 40 años. Yo soy un poco aficionada de la historia y tomaba algunos artículos publicados en el diario por algunos líderes científicos de hace más de 30 años. De hecho, hay uno de 1981, de don Héctor Croxatto, y que si uno lo publica hoy día, habría que cambiarle, qué sé yo, una variación de una centésima, o sea, en vez de un 0,26, un 0,36, pero la realidad tenemos la sensación de que sigue más o menos igual en términos de inversión presupuestaria. Tú me dices por qué. A ver, yo soy de las que creo que en el país ha ocurrido un punto de inflexión, y que creo que lo que hoy día vemos, el movimiento que ha existido de la investigación adentro del país, es un movimiento que espero que no tenga vuelta atrás.
Y lo que nosotros tenemos que hacer es cómo se mueve esa pendiente. ¿Ya? Necesitamos que eso, sabemos que no son cambios inmediatos, sabemos que son cambios que toman tiempo, pero queremos que eso definitivamente, lo que nos ha ocurrido este último año, requiere que sean cambios mucho más rápidos. ¿Por qué no hemos avanzado con mayor rapidez, siendo que hemos tenido gobiernos de distintos colores, con distintos grupos parlamentarios, distintas comisiones de Congreso, y esto no ocurre? Y yo creo que parte de las razones tiene que ver por cómo hemos mirado este desafío, que es como un desafío político o que se aloja en alguna comisión del Congreso. Y a mí me parece que eso es un tremendo error. Esto no se trata de necesariamente el desafío, el muñequeo de tal o cual gobernante, o ahora que hay Ministerio de Ciencia de tal o cual ministro, sino que tiene que ser una visión que como sociedad nosotros comprendamos y compartamos, porque esa es la manera en que se asigna el gasto público. Cuando nosotros, para hacer parte de esta aproximación, y aquí lo dejo como reflexión, porque la pregunta del por qué es súper interesante, Explora hizo una encuesta, una encuesta de la percepción de la ciencia en la ciudadanía, a mucha gente muy amplia, y preguntaba acerca de cuál era su valoración de él o la científico, con respecto a otras profesiones, políticos, médicos, qué sé yo, en fin, bomberos, policías, etc. Y la valoración del científico era la más alta, junto con los médicos. Sin embargo, cuando a esa misma persona se le preguntaba en qué, si es que ella pudiera asignar los recursos, en qué los asignaría, y la última prioridad era la ciencia. La primera era seguridad, la segunda era... Claro. Entonces, ¿cómo vamos construyendo? Dejamos el mito de que esto se trata de escribir cartas o presionar a uno cual parlamentario, sino que cómo construimos una estrategia nacional en la cual cada vez más personas entienden que esto es un camino colectivo para un futuro mejor, para un país mejor. Y eso Carolina, yo creo que es lo que hemos hablado de comunicación, de cómo estos foros generan esas instancias y ese convencimiento son elementos fundamentales también. Bueno, nos quedan 5 minutos para este diálogo. Me gustaría, por una parte, agradecer a todos los auditores que han seguido esta interesantísima conversación y al mismo tiempo invitarlos a que contesten la encuesta que se abre en el chat para que nos puedan compartir su valoración respecto a lo que ha sido esto y poder mejorar en futura iniciativa. Quisiera ahora transferir preguntarle a Sebastián en particular sobre la capacidad que él ve en Chile para construir una industria biotecnológica, ¿no? Que se convierte en un activo estratégico de la nación. Con esto estoy parafraseando una pregunta de uno de nuestros auditores, Jorge, y como tú estás basado en Estados Unidos, pero tiene una empresa acá en Chile, me gustaría saber cuál es tu visión, Sebastián, sobre las posibilidades de que Chile piense siquiera en tener una industria biotecnológica. Bueno, en mi opinión, Chile no puede no pensar en no tenerla, y por varias razones. Las industrias biotecnológicas no se establecen solamente por tener las fábricas y hacer todo en Chile, pero uno puede tener partes de esa industria tecnológica en Chile, por un lado. Por ejemplo, te cuento mi caso personal. En mi caso personal, yo tengo la parte comercial acá en California, en Silicon Valley, pero tengo un laboratorio preclínico con científicos espectaculares, Merkem Biotech, en Chile, y ahí hacemos la parte de biología, y la parte de química la hacemos en la India. Acá, para mí, para un tipo de los recursos que manejo yo, sería imposible tener un laboratorio de esas características en el Bay Area, acá en el área de la bahía, porque es carísimo, es impagable. Entonces, a mí me ha servido mucho usar a Chile, usar a la India, trabajar junto con ellos, estar súper metidos con ellos, para que después, cuando pasa algo y le bajamos el riesgo, traerlos acá a Estados Unidos para hacer la parte comercial. Entonces, creo que hay maneras creativas e inteligentes para usar a Chile, por un lado, como cosas como lo que hago yo. Por otro lado, lo que decíamos antes, parte de esta industria también puede ser que con todos estos trabajos virtuales que hacemos ahora, uno puede tener a las personas que haga todo virtual desde Chile. Uno puede contratar los servicios ahora en Estados Unidos para hacerlo, puede contratarlo en China para hacerlo, etc. Y un tercer punto que para mí me parece muy relevante es lo que aprendimos con el ébola. Con el ébola lo que aprendimos es que si el mundo no pesca una enfermedad, no le pone los recursos necesarios. Entonces, como pasaba en África, se habían muerto 11.000 personas, nadie estaba desarrollando una vacuna y se demoraron 5 años en desarrollar la vacuna para el ébola. ¿Qué nos pasaría a nosotros ahora si el ANTA
que solamente contagia unas pocas personas, ahora se puede transmitir muy bien de persona a persona. El ANTA mata la mortalidad, ¿cuánto es? Entre 30 y 40%. Y ese es un proyecto que tenemos que hacer localmente. Yo creo que hay realidades nacionales, tenemos que tener la interacción con afuera para que sucedan. Entonces, para mí, casi hay que pensar, como lo que estamos viviendo ahora, que es algo que vino de afuera, es que esto tendría que ser como un presupuesto casi como el de defensa, de estar preparados a lo que venga, estar preparados a saber pensar. Y por otro lado, yo soy un amante del pensamiento científico, que yo creo que mientras, incluso si no eres científico, si sabes pensar racionalmente, lógicamente, a través de la meritocracia, rigurosamente, es un aporte. Bueno, vamos a ir cerrando ya, y me gustaría hacerlo invitando a tanto Sebastián como a Carolina, antes de yo ponerle término al diálogo, a decirle en dos frases a la audiencia, que ha sido, bueno, muy activa, muy generosa en sus preguntas, un lado positivo de la pandemia. Probablemente todos hemos reconocido algunos, pero a veces pesan más los negativos, y estoy seguro que desde la perspectiva de cada uno son capaces de transmitirle a quienes nos están siguiendo en este diálogo un aspecto, invitarlos a reconocer un aspecto positivo de la situación que estamos viviendo. Sebastián, invitamos después a Carolina, 2 segundos, y hacemos el cierre. A mí lo que ha sido muy impresionante y que me maravilla es justamente este tipo de interacciones. Yo creo que se han establecido muchos recursos para la ciencia, la gente ha podido aprender, y para mí que es lo fundamental, que somos parte de un ecosistema donde las cosas que hagamos tienen un impacto. Si contaminamos o hacemos calentamiento global, va a tener un impacto en nosotros. Entonces, darnos cuenta que no estamos con un chaleco antibalas y que nada nos llega, sino que tenemos que ser responsables en cómo actuamos para tener un efecto y ser proactivos en lo que hacemos. Yo te diría que a mí la parte que me deja contento de esta pandemia es justamente este tipo de diálogos que estamos teniendo, y que espero que seamos más proactivos y no caigamos en los mismos errores. ¿Y tú, Carolina? Mira, Sebastián lo dijo, yo creo que esta colaboración vertiginosa que ha existido en el mundo es increíble. O sea, ver estas redes armarse, consolidarse, gente que antes nos hablaba, hoy día colaborando, porque hay un bien superior o algún desafío superior, me parece increíble eso, y cómo eso ha acelerado brutalmente nuestro aprendizaje de distintas cosas posibles. Vamos moviendo la frontera de las cosas que pensábamos que podíamos hacer. Y eso habla como de nuestra capacidad de adaptación, rápidamente de poder adaptarnos y movilizarnos entonces como a un nuevo desafío. Y yo creo que como desafío, tal vez a lo que deberíamos avanzar más, es poder trabajar lo que nos implica la incertidumbre, ¿cierto? Y cómo este mundo contemporáneo que parece tan certero, este tipo de cosas también es necesario, volviendo a tu pregunta con tu propia sensibilidad del área de las ciencias sociales, humanidades, artes, literatura, que comparto plenamente, es tal vez aprender a conectarnos no tanto necesariamente con los números, las certezas que nos entregan las ciencias más exactas, sino que también esa exploración a la incertidumbre y cómo manejamos esa incertidumbre que nos provoca esta pandemia, que yo creo que también es una travesía bastante bonita con lo que está pasando en el mundo de las artes y de la cultura, disponibilizando también esa información en general a la sociedad. Así que Buenísimo. Yo soy una optimista de vivir estos tiempos, la verdad. Bueno, con esas dos notas positivas de Sebastián y Carolina, damos por concluido nuestro café virtual de hoy. Queremos agradecerle tanto a Carolina como a Sebastián su buena disposición, agradecer a toda la audiencia que ha seguido esta conversación, por su interés, por sus preguntas, y dejarlos invitados a los próximos cafés virtuales que vayamos haciendo. Pueden informarse de los que vienen en la página web de la universidad y se van a transmitir oportunamente. Así que muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias, Sebastián, y esperemos que pronto podamos vernos personalmente, ¿no? Sí, pues, eso esperamos. Muchas gracias, Luis Alejandro. Ya que eres COVID positivo y que estás en la última etapa de tu recuperación, te deseamos lo mejor en estos últimos días post-recuperación. Exacto. Sí. Suerte por allá. Y suerte para Chile. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carolina. Adiós.